El texto que quiero dejar como base que el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, siempre fue diferente a los demás pueblos. Estamos hablando de la contracultura, porque si un pueblo escogido por Dios o la iglesia escogida por Dios es igual a la cultura o es parecida, no sería de Dios. Y vamos a ver en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 14:2. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas un tesoro o su tesoro especial. La palabra santo significa separado, y si lo ven en otra versión dice que es diferente, un pueblo diferente. Separado es que deja de ser como Él y ahora es de acuerdo a lo que Dios ha diseñado. Entonces el pueblo de Dios, cuando lo saca o lo escoge de Egipto y lo pone en la tierra prometida, lo trata durante 40 años para que sea diferente. Unas nuevas leyes, nuevos principios, nuevos códigos, nueva cultura, nueva vida, totalmente diferente. Y dice que no se parezcan en nada, no adquieran las costumbres, ni la forma de hablar, ni la forma de vivir, nada de ellos, porque era un pueblo diferente. Mire cómo es el plan de Dios, el sueño de Dios con lo que Él quiere con su pueblo. Esto estamos hablando en el Antiguo Testamento. ¿No hubo el texto? Deuteronomio 14:2. Ese fue el texto que acabé de leer. Nuevo Testamento, 1 de Pedro 1:15 y 16. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien lo eligió, es santo. Pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Si yo soy hijo de Dios, si estoy dentro del reino, si soy la iglesia de Dios, tengo que ser de acuerdo al diseño que Dios ha establecido para Él, pueblo suyo. Entonces soy separado. Separado significa que no me parezco al mundo, no me parezco a las demás personas. Israel no podía parecerse a ninguno de los otros pueblos en toda su forma de vivir. Aún ni siquiera tenían rey, ese era el ideal, no rey, porque el rey era Dios, y sucesivamente todas las cosas. Ahora, en el Nuevo Testamento dice que seamos como Él, tal cual Eloé dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces allí vamos con el concepto de lo que era la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. En conclusión, es que es diferente a todas las demás naciones de la tierra, diferente a todas las culturas. Si en esa persona, si es en el Antiguo Testamento, era el pueblo de Dios, era diferente a todas las culturas. Si en el Nuevo Testamento tiene a Cristo en su corazón, si el Espíritu de Dios vive en la persona, tiene que ser diferente a todas las culturas y a todas las costumbres que hay en el mundo, diferente. Es decir, entonces vamos con la primera afirmación: la iglesia tiene que ser contracultura. Hablamos qué significaba contracultura. No es una persona que se opone a las culturas, sino que una persona que es diferente, que vive de acuerdo a lo que Dios establece, porque la cultura, las costumbres de los pueblos son vanidad, son invención de hombres, acomodarse a los gustos, a las costumbres, a los hábitos de la tierra, como quiere cada uno. Las culturas la imponen las personas, la impone una familia, cada familia tiene una cultura, pero no significa que la cultura es correcta, porque es cultura. Y resulta que tendemos a seguir las culturas, y significa que solo la iglesia, el pueblo de Dios, debe tener una cultura. ¿Cuál cultura? La del reino de los cielos. Si tiene la cultura del reino de los cielos, las demás culturas van a chocar. Va a chocar, no porque se oponga ya, sino porque está dentro de una cultura, la cultura del reino, y en cierta manera es contracultura. Dicho de otra manera, no es posible ser un auténtico cristiano si no eres contracultura.
Y si no eres contracultura, entonces no eres un auténtico cristiano. Dicho más sencillo, si te acomodas al mundo, si no, yo no le veo nada malo a esto, tampoco hay que ser tan así, como tan fanático. No. Hay que comprender y hay que estar con la gente, y eso no es tan malo. Una vez al año no hace daño. Mire, tampoco, no se dé tantos golpes de pecho. Bueno, entonces significa que te acomodaste al mundo. Entonces no tienes la cultura del reino. Y si tienes tanta convicción del reino, eres un auténtico cristiano, van a chocar contigo, te van a señalar, te van a criticar y te vas a ver confrontado en situaciones si lo haces o no lo haces. Un pastor que me influyó mucho en mis convicciones decía esto: un verdadero cristiano se conoce hasta en el caminar. Es diferente al mundo. Y él se refería a muchas cosas que no es necesario mencionarla ahora, pero sí tiene que haber una diferencia. Vamos a mirar un texto, y ese texto quiero que lo vea despacio. Juan 17, 16 al 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuche lo que está diciendo Jesús en un diálogo con el Padre. Está diciendo acerca de quién. ¿Acerca de quién? De sus discípulos. ¿Hay alguien aquí que es discípulo de Jesús? Levante la mano. Jesús dice: ustedes no son del mundo. ¿Escuchando? Como tampoco yo soy del mundo. Es extraterrestre. Sí. Porque si Cristo vive en mí, yo tengo la identidad de Cristo, el reino está en mí, así que hago parte del reino de los cielos. Y si tengo la cultura del cielo, no pertenezco al mundo. Dice Jesús, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Yo no soy del mundo. Y mire, la vida de Jesús no era del mundo, y por eso había choques y lo persiguieron y hasta lo mataron, porque no era del mundo. Porque la cultura del mundo quiere que todo se adapte al mundo y quiere ser complacido como quiere. Pero si estás en el reino de los cielos, es como decir: pone una luz aquí y la luz tiene que oscurecerse para ser aceptada por las tinieblas. Explíqueme eso. Para que las tinieblas acepten la luz tiene que ser oscura. Y cuando la luz es oscura, ¿qué es? Es que es tiniebla, no es luz. Ya no es luz. Si estoy en el mundo y me veo con el mundo, entonces no soy de Cristo, no soy del reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ahora el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es una cultura? Una cultura es el conjunto de hábitos, costumbres de una sociedad, pequeña o grande. Eso es una cultura, conjunto de hábitos. Las prácticas, la forma de hablar, la forma de ser, de hacer, todo eso es una cultura. La cultura del cielo está marcada, o la cultura del reino de los cielos está marcada por un conjunto de normas, de leyes, hábitos, forma de vida que está registrada en la palabra. Entonces dice: santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra es verdad, lo que significa que para tener la cultura del reino de los cielos significa que debe tomar los códigos, las normas, leyes que están registradas en la palabra. Si eso no es vivido, entonces no tiene la cultura. ¿Estamos? Por eso hay choques. Y por eso una persona que no toma eso en serio no va a tener la cultura del reino. Y el asunto no es la capacidad que tenga de aprender, no es eso. Hay algo más que vamos a ver más adelante. Vamos a otro texto. Si somos o no contracultura. Santiago 4:4.
Dice Pedro, ¡oh, almas adúlteras! Oiga, le dice, adúlteras. Digámoslo dentro del matrimonio, que es un adúltero. Tiene que ver con infidelidad, ¿cierto? Es la relación sexual con aquella persona que no es su esposo o esposa, que no es su pareja. ¿Correcto? Relación íntima que puede ser, como Jesús dice, que no solamente es el acto en sí, sino el deseo de haberlo hecho. Hay adulterios virtuales, piropos que se dicen, eso es adulterio también. Ese es allí por algo el Señor puso esto. Adulterio también es eso. Pero permítame, ¿por qué dice adúltero? Alma, le dice al alma, adúltera. Según la versión del 60, y investigué que sí se refiere al alma, porque tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con emociones. Y dice, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿En dónde está el adulterio del alma? ¿En dónde está el adulterio del alma? ¿Qué dice el Señor acerca de cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el principal mandamiento? El primero y más grande mandamiento. ¿Con todo qué? Con toda tu alma, con todo el corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Tiene que ver con el alma, con el espíritu y con el cuerpo. Amar a Dios, es decir, absoluto amor a Dios, innegociable. Primero Dios, segundo Dios, primero Dios en todo, ¿cierto? Con todo, amar a Dios con todo. Pero cuando se está amando el mundo, es una infidelidad, es una traición, es un adulterio contra Dios, porque Dios debe ocupar el primer lugar. ¿Y cómo es que uno ama al mundo? Cuando dejas de buscar a Dios primero y negocias con el mundo. Tienes tantas cosas por el mundo. No, es que esto es lo que me entretiene, esto es lo que disfruto. Y tienes más tiempo con las cosas del mundo, entonces es adúltero. Y aquí está diciendo una cosa terrible. El que se hace amigo del mundo no dice que se aleja de Dios. No dice que está un poquito en simpatía con Dios. No dice que Dios lo castiga. No dice que es pecado. Escuche lo que está diciendo. ¿Qué dice que es? Y que es enemigo, opositor, diablo. ¿Sabe qué significa la palabra diablo? Opositor. Es terrible. ¿Por qué dice eso? Porque es cambiar de equipo. Estás jugando en el equipo X, no voy a mencionar para no herir a nadie aquí. Estás jugando en el equipo X y te pasas al equipo Y, simplemente porque en ese partido te simpatizó y te fuiste para acá. En ese momento es enemigo. Cuando te haces amigo del mundo, te vuelves enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo, ¿quién gobierna? El príncipe de este mundo, que se llama Satanás. Y es con el alma. No, pero es que yo voy a la iglesia. Sí, pero tu alma se está cambiando. ¿Está escuchando? Por eso dice el alma. Entonces aquí es donde dice, es donde uno puede identificar, o eres o no eres. ¿Estás con Dios o estás contra Dios? Entonces el mundo es la cultura, las costumbres, los hábitos, los gustos, todas las diversiones, todo lo que pasa, música, todo. Entonces si dice, no, yo no le veo nada malo a esto, esta rumbita, este bailecito, esta cosita por aquí. Yo voy a la iglesia y además, como dice el versículo, que del que peca y reza empata, entonces listo, me paso para allá y vuelvo y el Señor me perdona y no pasó nada. Por ahí saben. Bueno, entonces vamos claro. Si eres cristiano auténtico, eres contracultura. Y si no eres contracultura, no eres cristiano auténtico. ¿Estamos?
Estoy mencionando esto porque estamos en un tiempo muy delicado en que nos hemos ido adaptando a la cultura, como los gobiernos están cambiando los valores, como la educación y leyes están cambiando aún la forma de vivir, la identidad. Cada uno puede ser lo que sea y parece que es normal, y como lo enseñaba hace unos días atrás, que parece que cuando la mayoría lo aprueba ya no es malo, cuando la mayoría lo practica no se ve mal, y además si sacan una ley y es aprobado, entonces ya es bueno. Ajá, entonces lo que dice Dios ya pasó. La Biblia entonces sería un libro arcaico, anticuado, que no tiene ninguna validez para este tiempo. Pero ¿cuántos saben que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará? Vamos a ver entonces un texto que es el que dejé servido hace 8 días, y en ese nos vamos a quedar. Y es los versículos que aparecen después de que menciona las 8 leyes, o si se puede decir las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas que aparece de Mateo 5 al 12. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada o pisada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos entendiendo que es la voluntad del Padre, que así debe ser. Y ahora pone como iniciando de las bienaventuranzas, pone: ustedes son la sal y son la luz. Trate de pensar, ubíquese en el contexto donde estaban los discípulos. Hace 8 días les motivé a ubicarse, a trasladarse, volver al pasado y ubicarse dentro de la cultura, el tiempo, la situación que estaban viviendo los discípulos. Pensemos esto: como un grupo de 12 discípulos, un grupo pequeño, solo 12 discípulos, donde eran minoría, donde la mayoría era gente del vulgo, sin estudio, no eran personas distinguidas, no eran personas populares, famosas, ni eran líderes. ¿Cómo ellos podían entender? ¿Qué pensarían? Que Jesús les dice que ellos eran la sal de la tierra, no de un pedacito, de la tierra, y la luz del mundo. Eso estaba indicando que iban a influir, iban a cambiar algo en el mundo entero. ¿Cómo podían entender ellos eso? Apenas estaban los primeros pasos de Jesús, ni siquiera habían ocurrido milagros. Jesús estaba enseñando. ¿Cómo entender ellos las enseñanzas de Jesús en medio de un imperio que era opresor, que era un gigantesco, dominaba el mundo entero, donde era una cultura pagana, vulgar, inmoral, donde ellos eran esclavos de ese imperio y eran personas pequeñitas con muchos complejos? ¿Cómo entender eso que Jesús les dice que van a cambiar el mundo? Y permítame, le agrego una cosita, que ahí es donde le digo: cójame ese trompo en la uña. ¿Cómo ellos van a enfrentar ese estado y enfrentar el mundo tan grande y tan complejo con unas armas que eran un poco extrañas? Les dice que sean mansos, que sean misericordiosos, que sean pacificadores, que sean justos, que no hagan nada en contra de los demás, que si los maltratan son bienaventurados, que aguanten, que sufran y que sean humildes y misericordiosos. Cuando
Todo era lo contrario que se vivía en ese mundo. Tratemos de pensar qué quería decir Jesús. Un pequeño grupo de discípulos, un puñadito, tenían la misión de cambiar el mundo, siendo pobres en espíritu, pacificadores. Trata de pensar eso. Cuando la costumbre y lo que había en la mente de todo era una venganza de un ejército como el de David para enfrentar a todos los ejércitos, y ahora dice todo lo contrario, y cuando ellos le están oprimiendo, ¿cómo podemos pensar? Trasládese allá y regrese aquí. Es el mismo mensaje allá cuando se lo dijo a los 12, y vuelva aquí y Jesús se lo está diciendo, el mismo mensaje en el mundo de hoy tan complejo, tantas ideologías, tantas culturas, tantas religiones, tantos intelectuales y tantos cambios en la historia, tantos predicadores, tantas iglesias. Y dice, no, es que ya no se sabe cuál es la verdad. Trasládese y a ver qué lectura hace del mundo hoy. Bueno, vamos a mirar así brevemente esto, el concepto de sal de la tierra. Note como dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Son la sal de la tierra. Usted ha escuchado que mucha gente dice que no, la sal es que da sabor, y por eso nosotros somos el sabor. Permítame, yo pienso un poquito. ¿Qué es sabor? ¿Qué es sabor? Sabor. Si la sal, se refiere al sabor, tiene que ver con el ambiente, ¿cierto? El buen ambiente, quiere decir eso. Buen ambiente, no, es que da sabor. Entonces le hago la pregunta, ¿quién tiene mejor sabor? ¿La iglesia o el mundo? Yo no creo que la iglesia. Oiga, si la iglesia tuviera mejor sabor, eso estaría repleto, lleno. El mundo quería tener ese sabor. No, pero la rumba, todo dice, uy, el swing, el sabor, y se va para la rumba todo eso. Hay mejor sabor en el mundo, mis queridos. En la iglesia no hay mejor. Aquí hay mucha gente mal encarada, hay mucha gente aburrida. Las reuniones son aburridas, muchas cosas son aburridas, no tiene sabor. Porque Jesús no está hablando de eso. Y le voy a decir 2 razones por qué no está hablando de eso. Primero, cuando Jesús enseñó eso, estaba cerca del mar, el mar salado, el mar muerto, y lo que había allí era mucha sal. ¿Y para qué usaban la sal? Generalmente no lo usaban para sabor, lo usaban para preservar, la usaban para matar ciertas cosas como desinfectante, para purificar. Esa era la razón de la sal. Jesús no dice, ustedes son la miel de la tierra. Porque si se tratara de sabor hubiera dicho esto, ustedes son la miel. Y mire el contexto de todo donde habló miel. El sabor, la palabra es como la miel, habla de los besos, son como la miel allá en Cantares. Si se tratara de sabor hubiera usado la miel, porque era costumbre el dulce, la sal no era costumbre para sabor. Eso fue después que nos acostumbramos, porque no había nevera, no había refrigeración, se acostumbró el sabor salado, y entonces se acostumbró eso y comemos salado, pero no era un asunto de sabor de la antigüedad, era preservar. Y la sal generalmente no hace bien al cuerpo, para nada. Entonces vamos a pensar, ¿qué quería decir Jesús? La sal, le estaba diciendo, ustedes están encargados de preservar, de contrarrestar. Escuche el término más claro: contrarrestar la podredumbre, contrarrestar el deterioro de la sociedad, del mundo. Se está pervertiendo, se está pudriendo, y ustedes están allí para hacer algo, para preservar, para que no se acabe. Eso es lo que está diciendo. Allí no está diciendo cambiar, allí está diciendo preservar. Sal, es diferente.
En cierta manera es un término negativo que está diciendo contra. Contra, aquí viene una epidemia, diríamos, viene una infección. Viene una infección subiendo. ¿Qué haces? Le pones un antibiótico para detener la infección. El mundo se está pervirtiendo. Usted es sal. Tiene que hacer algo para detener, contrarrestar. ¿Dónde? En el lugar donde está. Pero está diciendo la tierra, sí, pero es que tú estás en parte de la tierra y esa parte que te corresponde. Y ahí vamos a dejarlo porque esto tiene una explicación más adelante. Pero quédese con esto. No es sabor. Para nada. No tiene nada que ver con sabor. La otra es la luz. Ustedes son la luz del mundo. Y no se pone una luz debajo de la cama o debajo de un cajón, sino arriba para que alumbre a todo. Es decir, que la luz tenía como función, lo que está diciendo, son la luz, tenía que iluminar, en cierta manera contrarrestar las tinieblas, iluminar. La sal, preservar, la luz, iluminar. La sal era hacer algo dentro de lo podrido, la luz es iluminar, mostrar dónde está lo malo. Es mostrar y hacer algo allí, es causar un efecto en el lugar donde está. Y he querido como entender un poquito que aunque el grupo era pequeñito, 12, y Jesús le está diciendo, ustedes son la luz del mundo. Piense una persona como un Pedro, que era gente del vulgo, grosero, patán, descachado, cortador de orejas y todo lo que hacía, y acelerado, bien ocupado en su trabajo, y le dice, tú vas a cambiar el mundo, vas a influir, vas a iluminar el mundo. ¿Cómo puedo hacer eso? Decirlo así en el contexto, solamente escucharlo, posiblemente no daba esperanza, es decir, no está equivocado, no es correcto, no está bien pensarlo así. Pero un pequeño grupo de discípulos, decirles, son la luz del mundo. Le voy a poner una pequeña, ¿cómo se llama? Varita para que levante la luz aquí, es decir, no es la intención de Jesús que esa persona iba a cambiar todo el mundo, sino estando allí ya empieza con esa fe, con una convicción de que algo iba a pasar en el mundo donde estaba, pero que iba a tener una influencia. Y como vamos a trabajar hoy juntos, voy a acortar lo que de este tema y voy a decirle lo siguiente: ¿cómo se puede ser sal y luz? El mismo texto o el mismo Mateo lo explica, Jesús lo explica. Vamos a ver dos textos. ¿Cómo puede ser sal y cómo puede ser luz? El capítulo 13, versículo 31 y 32. Ahí están seguiditas estas parábolas. Otra parábola Jesús refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Está cogiendo la idea? ¿Cómo podría ser ese pequeño grupo ser sal y ser luz del mundo? Y ahora está diciendo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se pone en el huerto. Es tan pequeñita, pero después de un tiempo viene a ser más grande que todos los árboles, e incluso dice que llegan las aves y hacen nido, aves del cielo y hacen nido. Pero la más clara es la siguiente parábola que está allí en el versículo siguiente. Dice que el reino de los cielos es como lo que hizo una mujer en 3 partes de una masa, que cogió la levadura y la puso allí, un poco de levadura y la puso.
hasta que todo fue leudado. ¿De qué está hablando Jesús? Que una pequeña porción, lo que tienes, ese poquito de luz y ese poquito de sal, es suficiente para que pueda leudar toda la masa, el mundo entero. Lo que está diciendo Jesús es que no, lo que funciona, el reino de los cielos no funciona como funciona en la tierra. Muchas personas creen que ser mayoría es lo que va a lograr. Hay que tener fuerza y es mayoría para poder impactar. No es la mayoría, no es una gran iglesia, un grupo grande que va a impactar el mundo. No es una iglesia grande que va a impactar una ciudad. Lo que va a impactar, lo que va a transformar son cristianos auténticos, genuinos, que entren en los códigos del reino y que sean verdadera sal y sean luz, que no pierda el sabor ni pierda su intensidad. Eso es lo que va a transformar, no en la multitud. ¿Y de qué sirve un poco de lámparas apagadas? ¿De qué sirve un montón de sal si ha perdido su esencia? No sirve para nada, no influye, no transforma. Ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo es? ¿Cómo es que nosotros podemos ser sal y luz? Voy a concluir diciéndole, uno, por la fe. Tienes que creer que lo que Jesús dijo, lo dijo en serio, y que dijo la verdad, y que lo que estaba diciendo era para que lo pudiéramos poner en práctica. Si no puedes creer eso, no te va a funcionar. Los discípulos creyeron, tomaron esa palabra y dijo, listo, lo hago. Segunda cosa, la misma palabra. Recuerda el texto que leímos, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Está hablando de cómo podían ser santos a través de la palabra. ¿Cómo puedo yo ser sal? ¿Cómo puedo ser luz? Cuando la palabra la encarno, entonces la cultura del reino empieza a ser aplicada en la vida. Empezamos a ser diferente. Entonces cuando tomas la palabra, tú hablas, y cuando tú hablas, la gente no va a chocar contigo, va a chocar es con la palabra. Y la palabra tiene poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, de la palabra, porque es poder de Dios. Y con esa palabra fue que fue a Roma, con esa palabra fue que a todos los pueblos, porque la palabra del Señor tiene poder. Y la tercera cosa, para que seamos sal y seamos luz, ya usted lo sabe. ¿Cuál será? ¿Cuál será? El Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le dijo, no vayan a predicar todavía no pueden ir a hacer sal, todavía no pueden ir a hacer luz, espérense un ratico. Yo les doy algo que es lo que va a mover todo el resto, y es el Espíritu Santo, porque con el poder del Espíritu Santo fue que Jesús predicó el evangelio. Con el poder del Espíritu Santo es que Él hizo milagros, y los discípulos con el poder del Espíritu Santo es que fueron a predicar. Con el poder del Espíritu Santo es que enfrentaron la cultura de ese tiempo, y un Pedro, un Juan estuvieron dispuestos a morir, aunque le dijeron la ley. El Estado le dijo, mire, aquí hemos puesto una ley, en el Congreso estableció una ley que no se puede predicar en público. Y tú salvas tu vida bien, es más, te vamos a proteger, vamos a soldados para que te protegen. Pero si predicas, te mueres. Bueno, el Señor entiende que yo quería predicar, pero hay una ley, y como hay que someterse a las autoridades. Un momento, ¿cómo conjugas la palabra allí? Sí dice las autoridades, pero siempre y cuando esas autoridades no vayan en contra de lo que Dios manda, lo establecido por Dios. Es diferente. No acomode la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Todo esto quiero dejarle para que ahora hablemos, discutamos, porque Dios me ha confrontado mucho sobre esto, mis queridos. La iglesia se ha acomodado a la cultura. Hay un gran número de
unos llamados cristianos que solo están buscando bendiciones pero no tienen identidad. Viene la iglesia para que le oren, como dicen, óreme, 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 para que me bendigan. Lo importante es que ya cumplí, Señor, y me voy. El mundo acomodó a la iglesia universal. Es aquella que hace cosas supuestamente dentro de lo normal sin chocar con el mundo. Pero la iglesia de hoy no es perseguida como antes, pero es más complicado porque tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con lo que tú eres, y es más complicado todavía, más complicado. Vamos a hacer lo siguiente, colócame por favor, leamos, miremos las preguntas por favor.